vamos a ir a la palabra del Señor, pero me gustaría primero que oráramos. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que allí donde estás hagamos una oración y le pidamos al Señor que hable hoy a nuestro corazón de manera muy especial. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy a ti toda la gloria y te doy toda la honra por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta mañana, de reunirnos en tu nombre para celebrar este servicio. Señor, este servicio está dedicado a ti. La alabanza de nuestro corazón está dedicada a ti. Y la palabra, Señor, tú la colocas en nuestro corazón para que nosotros afinemos, Señor, espiritualmente nuestra vida, para dedicar completamente nuestra vida a ti, Señor. En Cristo Jesús yo te alabo, yo te bendigo por la vida de cada preciosa persona que está conectada o se va a conectar con este servicio, con este mensaje, porque este mensaje va a llegar a lo profundo de nuestro corazón por la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Yo te entrego mi vida y mi corazón y te pido por ser ese instrumento útil en tus manos para la predicación, la enseñanza de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie de sermones para dar alcance a la 2021 visión integral. Recordemos que lo que Dios quiere es que diariamente, ¿cuándo? Diariamente practiquemos sus enseñanzas. Visión en acción es poner en práctica la palabra todos los días de nuestra vida. La conjugación de los verbos que hemos venido aprendiendo. Prender diariamente el fuego del Espíritu Santo. Eso es algo que ya debemos tener listo a esta hora. Ay, pastor, yo no he encendido el fuego del Espíritu. ¿Cómo así? Si ya son las 10:30 de la mañana, las 11, ya tenemos que haber encendido el fuego del Espíritu. Aprender de la palabra a través de nuestro devocional personal. Todos los días tomar la Biblia y leerla, orar, leerla. Ayer estuvimos en la primera clase del Instituto Bíblico con primer semestre. Empezamos el curso de principios de interpretación bíblica. Aprender a conocer la Escritura. Qué tema tan hermoso, estoy tan apasionado con esto. Comprender la Escritura. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con eso que estoy aprendiendo, con eso que estoy leyendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay allí, Señor? Una promesa para reclamar, una acción para realizar. ¿Qué es lo que hay en esa escritura que Dios me está mostrando? Y hoy es tiempo de desprender. Este tema tan raro, ¿no? Cuando lo construía yo, la frase es tiempo de desprender, tomando el verbo desprender, es tiempo de desprender. Y me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tengo que desprender de mi vida? Y quiero hacerte esa pregunta en esta mañana. ¿Por qué no te preguntas cada uno de manera personal, Señor, ¿qué es lo que tengo que desprender? ¿Qué es lo que definitivamente, Señor, en mi vida yo tengo que desprender? Estuve mirando una definición de desprender y dice: hacer salir de sí mismo algo que produce o forma parte de. ¿Será que hay cosas en nuestra vida que están formando parte de nuestro ser interior que no deben estar allí? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Por qué no le preguntas al Señor? ¿Por qué no te preguntas a ti mismo? He pensado en 5 cosas que tenemos que desprender, que tenemos que sacar de nuestro corazón, a ver si nos identificamos con alguna de ellas. Número 1, el temor. Si de algo nos tenemos que desprender es del temor. No podemos tener temor. Es algo que muchas veces está en nuestro corazón y que nosotros tenemos por la acción del Espíritu Santo que desprenderlo de nuestra vida. En tiempos como los que hemos pasado, que no han sido tiempos fáciles, que han sido tiempos diferentes, de hecho los estamos pasando, es muy normal que a veces venga a nuestra vida, a la vida de muchas personas, temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con mi hogar? Bueno, eso es lo que hay que desprender, el temor. Miremos lo que dice la palabra del Señor, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 18.
dice la palabra del Señor allí. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Es una pregunta muy hermosa. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. No tenemos temor porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado está en nuestro corazón. Sabemos que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Lo que tenemos nosotros es una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Juan dice: nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador, en el contexto literal se refiere que ellos, como discípulos, como apóstoles de Cristo, habían interactuado con el Señor. Pero es que nosotros hemos interactuado espiritualmente con Dios. Nosotros le hemos aceptado en nuestro corazón y podemos decir que lo hemos visto espiritualmente hablando, y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Versículo 15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. La pregunta es: ¿tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si lo has recibido en tu corazón, la Biblia dice que Dios permanece en ti. ¿Y cómo voy a tener temor si Dios permanece en mi vida? ¿Cómo voy a tener temor si Dios está en mi corazón, si Dios está en mi casa, si Dios está en mi hogar? Versículo 16. Y nosotros hemos llegado a saber, atentos, hemos llegado a saber y creer que Dios, ¿qué? Que Dios nos ama. Hace 8 días tuvimos un punto completo del sermón hablando de que debemos comprender cómo es el amor de Dios. Este punto es fundamental en la vida de un cristiano. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es ¿qué? Amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gracias, Señor. Versículo 17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. El amor de Dios permanece en nosotros porque Cristo está en nosotros. Ese amor que se manifiesta en el Señor Jesucristo, ese amor que se manifiesta plenamente en nosotros, es el que nos permite a nosotros, con toda la paz y la tranquilidad del mundo, saber que un día vamos a compadecer ante el Señor con toda libertad, sin temor y sin miedo. La Biblia dice: en el amor no hay temor. Versículo 18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Si nosotros no hemos comprendido el amor de Dios por cada uno, que Dios verdaderamente nos ama, ¿sabe? Yo me alegro en pensar que Dios me ama, que Dios me ama, y me lo demostró entregando a Jesucristo, entregando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no le dices allí al Señor: gracias, Señor, por tu amor, porque sé que tú me amas? La Biblia dice que en el amor no hay temor. Y la pregunta es: ¿hay temor? ¿Hay temor en nuestro corazón? Porque si hay temor, no hay amor. Las dos cosas no pueden estar juntas. La Biblia dice: en el amor no hay temor. Si Dios me ama, ¿yo por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo de Él si Él me ama? ¿Por qué tengo miedo de algún día llegar a su presencia si Él me ama? ¿Por qué tengo miedo del futuro si Dios me ama? El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Si de alguna manera hay temor en nuestro corazón,
es factible que no estemos siendo o no hayamos sido perfeccionados en el amor. Bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el temor tiene muchas fuentes y una de las fuentes es espiritual. Muchas veces tenemos temor porque Satanás, a través de sus engaños o de sus espíritus, nos puede colocar un espíritu de temor. Y nosotros tenemos que ser espirituales. Estamos hablando de conjugar también el verbo comprender. Se necesita discernimiento. Pero es que el temor también viene ocasionado por circunstancias que me pudieron pasar en la vida. Y está allí arraigado. O temor por circunstancias reales como la pérdida de un empleo. ¿Cuántas cosas? Una enfermedad. Y la pregunta es, ¿hay temor en mi corazón? Porque si hay temor, yo lo debo desprender de mi vida. Dios no quiere que yo tenga el temor. En la Biblia tenemos el ejemplo de Job, que no se desprendió del temor. Es decir, que no fue perfeccionado en el amor. Mira lo que dice Job, capítulo 3, versículo 25, por favor. Mira lo que dice allí la palabra, tan increíble. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba, ¿qué? Me sucedió. Es un ejemplo de por qué nosotros tenemos que desprendernos del temor. Si nosotros estamos temiendo que algo va a suceder, eso nos puede sobrevenir. Si nosotros estamos asustados sobre algo, eso nos puede suceder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El temor no es de Dios, el amor es de Dios. Y el amor está en nuestro corazón. Por eso, un primer punto de los que he pensado que pudieran estar hoy en nuestro corazón y que debemos desprendernos de eso es el temor. Vamos a hacer una oración juntos. Yo la voy a decir y quiero pedirte que tú la repitas allí desde tu hogar, desde tu casa, desde el lugar donde estás recibiendo esta enseñanza, para desprendernos del temor. ¿Por qué no dices conmigo esto? Amado Padre Celestial, hoy te pido que me ayudes a desprender el temor de mi vida. No permitas que el temor me domine o dirija mis pensamientos y mi interior. Yo sé que tú me amas. Ayúdame a ser perfeccionado en tu amor. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el temor. Lo desprendo de mi vida de una vez y para siempre, convencido que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el amor perfecto es el que tú me has dado. Por tal razón, el temor no tiene cabida ni en mi vida ni en mi corazón, porque en ella y en él se ha manifestado tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Desprendemos el temor. Número 1. Número 2, la incredulidad. Hebreos capítulo 3, por favor, versículos 14 al 19. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Atentos, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que ¿qué? Que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, la fe. Nosotros tenemos que desprendernos de la incredulidad, pero retener la fe. Versículo 15. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Está haciendo una referencia al Antiguo Testamento que viene el autor de Hebreos recogiendo allí en este capítulo. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Está hablando que el pueblo que salió con Moisés de Egipto a la libertad, hacia la tierra prometida,
escuchó la palabra y se rebeló. No creyó, no retuvo. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar. ¿Por causa de qué, iglesia? De su incredulidad. Cuando nosotros tenemos incredulidad en el corazón, viene la desobediencia, vienen muchas cosas, el pecado, y nosotros tenemos que desprendernos de la incredulidad. No pudieron entrar en el reposo de Dios, en la bendición de Dios, por causa de la incredulidad. Somos llamados a tener fe. La Biblia dice que fuimos llamados a retener la misma confianza que desde el principio tenemos en nuestro corazón, o tuvimos en nuestro corazón. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si permanece esa confianza en tu corazón, si has retenido esa confianza en tu corazón, o quizá esa confianza ha disminuido. Es tiempo de desprender la incredulidad, porque donde hay incredulidad no están los milagros de Dios. Miremos lo que dice Mateo 13, versículos 53 al 58. Es que la palabra de Dios es muy clara. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Qué fue lo que ocasionó que las personas del entorno donde creció y nació Jesús se perdieran de ver la gloria de Dios, la gloria de su poder, de sus milagros, la gloria de su obrar, de su actuar? ¿Qué fue lo que ocasionó que no se realizaran allí los milagros de sanidad? Todo lo que el Señor Jesucristo estaba realizando en todas partes. La incredulidad. Es que la incredulidad es algo que debemos desprender de nuestro corazón. Somos llamados a tener fe. Tenemos una relación personal con el Señor. Lo hemos visto con nuestros ojos espirituales. Sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que Dios es grande. El Señor Jesucristo llega a la tierra donde nació y las personas lo conocían. Sabían el oficio. ¿No es este el carpintero, el hijo del carpintero? Conocían a su padre, a su madre, conocían a sus hermanos, a sus hermanas. El Señor Jesucristo tuvo más hermanos de sangre y más hermanas, eso dice la palabra. Y sabían quiénes eran. Y claro, cuando vieron las palabras que escucharon, las palabras que decían, pero ¿y este dónde salió? ¿Cómo así que el carpintero está haciendo milagros? Precioso carpintero, hacedor de milagros y de maravillas. ¿Será que es tiempo de desprender la incredulidad de nuestro corazón? En momentos de retos como los que tenemos en este año, no podemos tener esa incredulidad en nuestro corazón, porque nos vamos a perder los milagros de Dios. Por eso me gustaría que hiciéramos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y allí donde estás, cada uno con todo el corazón, vamos a decir esto: amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo desprendo la incredulidad de mi corazón. Reconozco que en ocasiones la incredulidad me ha acompañado, siendo tropiezo en mi vida para tus milagros. Pero hoy me afirmo en mi fe, y con la fe de mi corazón me acerco a ti
creyendo que tú eres hacedor de milagros y de maravillas, las cuales son reales en mi vida. Retengo la confianza que he tenido desde el principio. La retengo hasta el fin, con la seguridad que me harás entrar en tu reposo. Hoy, al desprender la incredulidad de mi mente y de mi corazón, confío que lo que tienes para mí es tan especial como es tu amor y tu poder en Cristo Jesús. Amén y amén. Desprendemos la incredulidad. Número 3, el pecado. Vamos nuevamente a Hebreos, por favor, capítulo 3, versículos 12 y 13. Cuídense, hermanos, mira lo que dice la palabra. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón, ¿qué, iglesia? Pecaminoso e incrédulo. Parece ser que el pecado y la incredulidad van juntos. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, el engaño del pecado endurece los corazones. Por eso necesitamos desprendernos del pecado. Durante todo este tiempo he pensado en la conjugación de estos verbos en mi propia vida. Y esta semana, preparando las notas del sermón, trataba de entender, de revisar mi corazón. Señor, yo quiero comprender mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Acaso hay temor? ¿Acaso hay incredulidad? Señor, ¿hay pecado en mí? Es tiempo de mirar para adentro y de desprender todo lo que haya negativo en nuestra vida, porque el pecado nos hace enfriar. Nunca se me olvida, me gusta contar tanto esta historia. Cuando recientemente conocía del Señor hace 25 años, compartiéndole a las personas de mi experiencia con Cristo, testificando de la obra que Dios había hecho en mí, llegué a un restaurante. Era un restaurante que estaba enfrente de la oficina donde yo trabajaba, del concesionario. Y entonces me atendió el mesero, una persona muy especial, muy querida, y yo empecé a compartirle de Cristo y de la experiencia que había tenido personal con el Señor Jesús. Y esta persona me contesta con algo que yo no estaba preparado para escuchar, y me dice: Hernán, sabes, yo fui cristiano. Plop. ¿Cómo así que fuiste cristiano? No te entiendo. ¿Y qué pasa? Es que mira, Hernán, la verdad es que yo dejé que el pecado entrara a mi corazón, y el pecado fue creciendo, y a mí me fue dando vergüenza con Dios, y empecé a apartarme del Señor. Oye, qué cosa tan impresionante. Eso es lo que hace el pecado. Por supuesto, lo que yo le dije a aquel hombre en aquel entonces, con mi poco conocimiento de las cosas del Señor, le dije: yo estoy seguro que Dios te perdona si tú te arrepientes. Es tiempo de desprender el pecado de nuestra vida. ¿Hay algún hábito pecaminoso en nosotros? Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Esta semana he tenido una experiencia muy bonita, porque el día miércoles el estudio que nos correspondió sobre la llave de la semana fue la llave del despojo. Y este tema de desprender tiene que ver con el despojo. Por eso yo quiero animarte
a que veas el video del miércoles, porque los dos temas se complementan entre sí. La Biblia dice: por tanto hagan morir, desprendan de su vida todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. El apóstol Pablo está dando a conocer algunas cosas que son propias de la naturaleza terrenal. Por supuesto, estas no son todas, pero cuando estudiamos la Biblia de manera sistemática, empezamos a encontrar que la lista se amplía. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, hay otra ampliación de la lista. ¿Habrá alguna de estas cosas en nuestra vida hoy? Es necesario desprenderlas. El Salmo 32, versículo 1 al 5, es una escritura gloriosa. Mira lo que dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El Salmo 32 es glorioso. Es una escritura en la cual el rey David reconoce que por mucho tiempo estuvo callado, que ese guardado estaba allí en su corazón, que ese hábito pecaminoso lo acompañaba y él lo estaba teniendo en su corazón en silencio. Pero algún día cayó en cuenta, dijo: pero a mí, ¿qué me está pasando? Voy a confesar mi pecado. Y entonces confiesa su pecado delante de Dios, reconoce sus faltas, le dice al Señor que lo perdone. Y la Biblia dice que el Señor lo perdona de toda la maldad y de todo el pecado. Así funciona en nuestras vidas. ¿Será que hay algún pecado en nuestro corazón del cual debemos desprendernos? Vamos a orar. Cierra tus ojos y con todo el corazón repite conmigo esta oración. Digamos juntos: amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti a confesarte mi pecado. Y al confesarlo y reconocerlo, me desprendo completamente de él. Reconozco que el pecado me aparta de ti. Por lo tanto, hago morir todo lo propio de la naturaleza terrenal en mi vida: la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos en cualquier área de mi vida. Hoy te pido que cambies mi corazón, que me permitas tener un corazón limpio, sano, puro, en el cual tú te sientas agradado. Acepto que tú me has perdonado al morir en la cruz por mí. Por eso hoy vengo humildemente a pedirte que con el poder de tu Espíritu Santo desprendas todo hábito pecaminoso en mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos desprendemos del pecado. Número 4, la avaricia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, y es obviamente un pecado delante de Dios. La he dejado para tratarla aparte, porque es que desprender, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Señor, también es dar, es decir, ser generosos. Así que nosotros tenemos que ser desprendidos con los bienes materiales.
pero la avaricia no nos deja hacerlo. Así que tenemos que desprenderla de nuestro corazón. Cuando hay avaricia en nuestro corazón, que es el deseo de acumular y acumular y acumular riquezas para nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades única y exclusivamente, para tratar de llenar algún espacio, porque en la medida que podamos tener y acumular, estamos más tranquilos. Ese es el engaño. Por eso hay que soltarla, por eso hay que desprenderla. Hay avaricia cuando acumulamos riquezas de cualquier tipo, tesoros de cualquier tipo. Y la cantidad muchas veces no es importante para decir que hay avaricia. Es decir, si yo tengo mucho dinero y no doy, tengo mucha avaricia. Sí, pero es que teniendo poco, si no das también, podemos tener esta clase de pecado, ser avaros. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 12, versículos 15 al 21. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? Voy a repartir la cosecha con los demás. No, dice, así que se puso a pensar: no tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Es una parábola impresionante. Un hombre que acumulaba y acumulaba y acumulaba riquezas y pensaba qué hacer, y en vez de pensar en ser generoso, en compartir con los demás, pensó en agrandar sus graneros. Las riquezas no son solo materiales. A veces tenemos riqueza intelectual muy bien acomodada en graneros que hemos elaborado en nuestro corazón. Riquezas de tantos tipos que tenemos allí en alguna parte y que nos cuesta ser generosos para entregar. También la economía. Pero la tenía clara: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los graneros y los voy a construir más grandes. Entre más grande el granero, más avaricia hay en nuestro corazón. Este hombre de la parábola estaba tranquilo porque ya tenía todo lo que necesitaba, pero no sabía que iban a reclamar su vida esa misma noche. Y la pregunta que le hace Dios, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. En Isaías 38, versículo 2, la versión Reina Valera de 1960, dice algo muy poderoso: pero el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades será ¿qué? Exaltado. La persona que es generosa piensa en dar generosamente, y por sus generosidades será exaltado, es decir, será bendecido. Cuando nosotros somos generosos en entregar lo que tenemos, somos bendecidos. Cuando nosotros somos generosos con nuestro tiempo, cuando somos generosos con el intelecto, cuando somos generosos con los bienes, cuando somos generosos integralmente hablando, vamos a ser exaltados.
Algunas personas piensan, pero yo no tengo para dar. ¿Por qué no revisas bien en el corazón? ¿O no será que está muy bien guardado en el granero de nuestro corazón ese tesoro y por eso es que no hemos visto que tenemos para dar? El generoso, dice la Biblia, pensará generosidades y por sus generosidades será bendecido, será exaltado. Vamos a orar. Vamos a orar para desprendernos de la avaricia. Cierra tus ojos y con todo el corazón haz tuyas estas palabras. Es una oración de cada uno de nosotros para Dios. Digamos esto: amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo confieso mi pecado de avaricia y con todo mi ser la desprendo de mi corazón. Yo te pido perdón si he acumulado riquezas para mí mismo, en vez de ser rico delante de ti. Hoy te pido que me des un corazón generoso y desprendido, que me permita compartir con otros lo que tú me has dado, sabiendo que tú eres mi proveedor y que tú me das en abundancia para que yo comparta en abundancia. Renuncio a la avaricia de cualquier tipo en mi vida y la desprendo de mis pensamientos, de mis intenciones y de mis acciones. Y te pido que me permitas reemplazarla por la generosidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desprendemos la avaricia de nuestro corazón. Número 5. La inmadurez espiritual. Otra de las cosas que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que nosotros como creyentes tenemos que desprender, es la inmadurez espiritual. En Hebreos capítulo 5, por favor, miremos lo que dice allí la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Dice la Biblia: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. A mí nunca se me olvida un amigo de la iglesia Casarroca, Medellín. Él tenía un defecto físico, le faltaba una orejita. Y entonces un día el pastor Ricardo leyó esta palabra y dijo: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Y Antonio se paró y dijo: pastor, a mí no. Mire, fue algo real. Ojalá tuviéramos la capacidad de retener todo lo que aprendemos. Ojalá tuviéramos la capacidad de retener todo lo que entra por nuestros oídos para edificar nuestra vida. Versículo 12. En realidad, a estas alturas, atentos iglesia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Algún día voy a compartir un sermón sobre este tema, un sermón completo. Pero estamos hablando de desprender. ¿Qué debemos desprender de nuestro corazón? La madurez espiritual. La inmadurez, espiritual. Hay tantas cosas que decir sobre este tema de la inmadurez espiritual.
Pero lo que dice la Biblia me parece fascinante. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y a mí me impacta esto. La verdad es que a estas alturas muchos de nosotros, muchos de los que hacemos parte de la iglesia, ya deberíamos ser maestros. Ya deberíamos estar liderando, estar en los ministerios. Ya deberíamos estar haciendo tantas cosas. Pero todavía, dice, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. No hay cosa que a un pastor lo aflija más que pensar que la gente está madura y uno todavía tenga que explicarles el nuevo nacimiento. Y que uno todavía tenga que explicarle que Dios lo ama. Lo explicaremos todas las veces que sea necesario, pero quiero que me entiendas lo que te estoy diciendo. La Biblia nos pide, nos dice, nos inculca que nosotros debemos crecer en nuestra madurez espiritual. La vida de las personas en la madurez espiritual es tan inconstante que uno se queda aterrado. La verdad es que uno a veces dice: Señor, pero yo ¿qué estoy explicando mal? ¿Pero qué estamos haciendo mal? Y es que somos inmaduros. A veces nos levantamos y decimos: no, hoy sí voy a participar, hoy sí voy a hacer, hoy no tengo ganas. ¿Sabes que ayer hablábamos en el curso de hermenéutica? Te animo a que te matricules al Instituto Bíblico del cristiano sensual. Uy, pastor, ¿qué es eso del cristiano sensual? Pues el que vive por sentimientos. El que no vive por principios es un cristiano sensual. Ay, hoy no siento orar, hoy no siento participar. Bendito. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es un inexperto. Nosotros no podemos quedarnos en las verdades elementales. Nosotros tenemos que trascender. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Son los niños los que se alimentan con leche. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando nosotros no somos capaces de distinguir entre lo que es bueno y lo malo, entre lo que es correcto e incorrecto, es que no hemos ejercitado nuestra facultad de percepción espiritual. El discernimiento espiritual se adquiere como consecuencia de la madurez. Cuando yo sé que hay un engaño es porque yo estoy madurando. Pero cuando el engaño está por todas partes y yo no entiendo que es un engaño, algo está pasando. Necesito ejercitar la facultad de percepción espiritual. Mira lo que dice el versículo 1 allí del capítulo 6, Hebreos 6:1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales. Dejando a un lado ¿qué? Las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez espiritual. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez espiritual. Estaba pensando que esta época, que ha sido una época de iglesia virtual, la iglesia en casa, es una época en la que aflora mucho la inmadurez espiritual. Porque fíjate algo, ¿de quién depende tu vida espiritual? ¿Acaso depende de mí? ¿De quién depende tu crecimiento espiritual? Hay pastores que como no volvimos a la iglesia, no, si usted viera, yo estoy frío, estoy como un témpano, porque no, la iglesia está cerrada. Ay, bendito, qué tremendo. ¿De quién depende nuestra madurez espiritual? Hay personas que dependen de los hombres, no han madurado. Una persona que no depende de Dios, que no tiene un devocional, que no busca la palabra, que no se conecta, es un inmaduro. No importa que la iglesia esté en estas condiciones. Mira, nos podrían colocar esta condición que hemos vivido o cualquier otra a un creyente maduro, eso no es problema. Porque un creyente maduro dice: aquí estoy yo, Señor, y yo sé que tú estás ahí, y juntos vamos para adelante. Y yo estoy creciendo y voy para adelante y voy avanzando. ¿De quién dependes espiritualmente hablando?
Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a desprender la inmadurez espiritual. Con todo tu corazón, cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana: amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy desprendo de mi vida la inmadurez espiritual. Reconozco que varias veces, en varias ocasiones, he sido un inmaduro espiritual, que a estas alturas y en muchas áreas de mi vida ya debería ser maestro. Sin embargo, necesito volver a las enseñanzas elementales a causa de mi inmadurez. Yo te pido perdón por esa actitud tan negativa en mi vida de fe. Dame, por favor, con el poder del Espíritu Santo, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ejercita mi facultad de percepción espiritual para dejar la leche de los niños y tomar el alimento sólido de los adultos. Me desprendo de mi inmadurez espiritual para avanzar hacia la madurez en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos desprendemos de la inmadurez espiritual. Si quiero ser sorprendido por el Señor cada día, Dios ha dicho que nos va a sorprender todos los días de este año. Es una promesa de Dios, que nos va a sorprender todos los días. ¿Con qué te sorprendió el Señor ayer? ¿Con qué te ha sorprendido esta semana? ¿Con qué estás siendo sorprendido hoy? Si quiero ser sorprendido por el Señor cada día, debo ser perfeccionado en el amor, desprendiendo el temor de mi vida. ¿Cómo voy a ser sorprendido si lo que hay es temor? De pronto la sorpresa es, pero al contrario, un infortunio. Lo que dice la Biblia es que el Señor nos está cuidando a nosotros. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios me ama. Por eso no tengo miedo. Si quiero ser sorprendido todos los días de mi vida, debo tener fe y desprender la incredulidad. Los milagros, la fe es el combustible de los milagros. Si quiero ser sorprendido todos los días de mi vida, debo vivir en santidad al desprender el pecado. Ser generoso al desprender la avaricia. Y ser un cristiano maduro al desprender la inmadurez espiritual. Así seré sorprendido por Dios todos los días de nuestra vida, sin dudas. Ahora, yo quiero que no se preocupen. La iglesia la vamos a abrir. Por supuesto que la vamos a abrir. Estos días hablaba con alguien que me dijo: pastor, ¿es que pasa algo que no abrimos la iglesia? Como haciéndome una pregunta si las cosas no estaban bien, ¿no? Y eso yo lo respeto mucho. Y le digo: no pasa absolutamente nada distinto a que como organización estamos procurando el bien de todas las personas que se congregan en la iglesia. Para la gloria y la honra del Señor, la iglesia goza de muy buena salud, porque Dios es el que la sostiene. Porque los maduros espirituales seguimos creyendo, seguimos diezmando, seguimos ofrendando. Y prepárate, porque vamos a tener la iglesia hermosa, espectacular, para cuando volvamos a la iglesia. Ustedes saben que nosotros tenemos un lugar único que Dios nos ha permitido ocupar. Y para la gloria del Señor vamos a tener todo tan hermoso que para cuando lleguemos todos a la iglesia digamos: Señor, tú eres glorioso, tú eres fiel. Pero mientras tanto, ¿qué? Tenemos que estar conectados espiritualmente, creciendo, seguimos adelante. No te imagines que para mí esto ha sido fácil. Es que como el pastor no tiene problemas,
Es que el pastor, ¿qué problema puede tener el pastor con la virtualidad? No, como yo era un experto en el manejo de cámaras, como yo era un experto en la tecnología y estábamos tan preparados para la tecnología. No, pues gloria a Dios, la pandemia. No, esto ha sido un tema muy complejo, pero Dios va adelante y nos ha sorprendido porque le creemos a Dios, porque sabemos que Él está con nosotros. Llegará el momento en que volvamos al templo. Gracias, Señor, porque ese será un momento glorioso. Pero el templo en este momento está unido en todas las casas del oriente antioqueño, algunos hogares de Medellín. En los Estados Unidos vi una persona, Alex Cano. Alex, Dios te bendiga. Te vi saludando de los Estados Unidos el miércoles y hoy también. Que Dios te bendiga, mi hermano, porque el templo, la iglesia está por todas partes del mundo gracias a la pandemia. Gloria a Dios. Dios es fiel. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Entendemos, Señor, que al revisar nuestro corazón hay muchas cosas que desprender de nuestras vidas. Entendemos, Señor, hoy hemos trabajado en 5 puntos para desprender y hemos hecho una oración para desprender el temor, para desprender, Padre Celestial, también la avaricia, para desprender el pecado, la incredulidad y para desprender la inmadurez espiritual. Pero tal vez hay muchas cosas más allí en nuestro corazón, Señor, que hay que desprender. Yo te alabo, yo te bendigo porque tú nos estás confrontando, porque tú estás queriendo de nosotros un mayor compromiso cotidiano con tu palabra, Señor, de vida cristiana, de vida de fe, Señor. Permíteme retener como al principio, Señor, mi confianza hasta el final. Permite a la iglesia retener la confianza, Señor, independientemente de lo que nos haya tocado vivir. Yo te doy gracias, yo bendigo, Padre Celestial, a la iglesia. Yo bendigo, Señor, cada corazón. Yo sé que no ha sido fácil. Para mí, tú lo sabes, Señor, esto no ha sido fácil. Pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que la iglesia está unida. Yo sé que tú tienes planes increíbles con esta tu iglesia, porque esta es tu iglesia. Yo sé, Señor, que tú levantarás al que está desanimado, que tú fortalecerás al caído, que tú levantarás al que está agotado. Gracias, Señor. Yo sé que veré a mis hermanos con mis ojos prontos en el templo. Pronto los veré. Sé que pronto, Señor, estaremos juntos, porque esa es, Señor mío, tu voluntad. Gracias, Señor, porque mientras tanto has guardado nuestra vida, nuestra salud en la prudencia. Yo bendigo nuestras autoridades que han tomado la decisión de no abrir todavía la iglesia. En el nombre de Jesús bendigo mis autoridades. Y te doy gracias porque ellos han pensado en mí, en mi cuidado, en mi familia. Y te doy gracias porque la iglesia no ha parado ni un instante, porque lo hemos seguido haciendo todo con amor y con excelencia, para tu gloria, para tu reino, para que tú seas exaltado, Señor, en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Gracias, doy gloria a ti, Señor. Yo te exalto en este día. Yo me gozo en adorarte, en alabarte, en bendecirte, en declarar que tú eres Dios y que tú me amas. Por eso no tengo miedo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Yo te doy gloria y honra. Yo creo en ti, por eso no soy un incrédulo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Veré milagros en mi vida. Señor, veo milagros constantemente. Veo milagros en la iglesia. Sanidades, Señor. Milagros. Gracias, restauraciones, Señor, de quiebras económicas. Milagros poderosos en las relaciones, en los matrimonios. Obras gloriosas de tu parte, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Sanidades físicas de quienes están enfermos, en el nombre del Señor Jesucristo, por nuestra fe. Gracias. Yo te pido perdón si he pecado, Señor, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión. Yo me arrepiento de todo corazón. Y te pido perdón si he acumulado para mí riquezas, Señor, en el granero de mi corazón. Y te doy gracias, Señor. Ayúdame a madurar espiritualmente. Perdóname cuando no he entendido lo que debo hacer. En Cristo Jesús yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Gracias por mantener tu conexión con la iglesia. Quiero hacer una oración con las personas
que se unen por primera vez. Tal vez eres una persona nueva que se ha unido a este servicio porque alguien te compartió el link, porque te llegó la información. Ayer en el curso de ADN, que también comenzó en horas de la tarde, compartíamos con una de las personas que está haciendo el curso, y las cosas de pandemia son increíbles. Ella había escuchado de una iglesia Roca en Bogotá, Roca algo, no pudo definirme cuál era la Roca, no importa. Eso lo llevó a buscar en internet. Cerca de su casa, una casa sobre la Roca, y vive por aquí cerquita, y se está congregando con nosotros desde noviembre. Esa es la pandemia. Puede ser que estés por primera vez, y yo quiero animarte a que hagas una oración para entregarle tu vida a Jesús, que te desprendas de ti mismo y le digas al Señor: ahora yo quiero que seas tú el que esté en mi corazón. Si estás por primera vez, hagamos juntos esta oración. Voy a pedirle a toda la iglesia que me acompañe. Vamos a acompañar a estas personas que van a hacer la oración por primera vez. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración por primera vez, te mando un fuerte abrazo de parte mía, de mi familia, del liderazgo de la iglesia, de todas las personas de la iglesia. Quiero recordarte que en el chat está saliendo un link para que ingreses a la reunión que vamos a tener una vez termine el servicio, o un código QR en pantalla para que escanees y puedas ingresar a la reunión. Que Dios los bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga.